Hey, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy les voy con un nuevo video y en este caso va a ser una guía de cómo pasar el boss cocodrilo. No sé la verdad su nombre, como está en japonés ni idea de cómo se llame. Pero vamos a llamarle el boss lagarto, ¿ok? ¿Cómo pasarlo en términos de 3 a 4 turnos aproximadamente, ¿ok? Dependiendo de tu cuenta, dependiendo de los daños, dependiendo del RNG. De 3 a 4 turnos. Es muy sencillo, es muy fácil, la verdad es que no tiene mucha complicación. Este es un boss que vino hace mucho tiempo, o sea, tiene como más de un año y medio que este jefe final vino a Grand Cross y vino con una nueva mecánica, ¿no? Con esta mecánica en su momento de llevar dos equipos distintos, ¿no? Que puedes cambiar entre ellos, ¿ok? El equipo A, que es este que están viendo por aquí, es el que vamos a usar para facilitarnos el pasarlo, ya que nos pide cierta cantidad de llamas específicas el boss para desbloquearse como las mecánicas, ¿no? Porque cuando está en esta fase, cuando está así, lo único que le puedes hacer es 1 de daño. Le haces 1 de daño siempre, sin importar qué cartas tires. Entonces, pues eso, ¿no? Vamos a poner aquí cartitas que nos den más ataque. Ahí, perfecto. Y pues eso, ¿ok? Este va a ser el primer equipo que se basa en llamas. El Kyo, como saben, por pasiva nos aplica 2 llamas, ¿ok? Y luego por reliquia aplica otras 2. Tenemos 4 llamas. Una carta de Scanor es una llama extra. Y una carta de Meliodas es otra llama extra, ¿ok? Ahí ya estaríamos llevando 6 llamas turno 1, que es lo importante. Para extremos sí o sí, creo que son de 6 a 8 llamas, no recuerdo muy bien, 6 a 8 llamas aproximadamente que ocupas para cambiar, vamos a llamarlo de fase. Una vez que cambiamos de fase, vamos a ir con el equipo B. Así que, pues bueno, vamos allá. Vamos a ver qué tal es. La verdad que es muy sencillo. Claro que hay equipos para los que no tienen a Kyo, hay un montón de equipos, no se preocupen que en este video voy a intentar probarlos. Lo único que si no tienes a Kyo, tienes que hacerlo en una dificultad más baja de extremo, ¿ok? En dificultad difícil. Entonces, es lo único malo, entre comillas, pero de que se puede pasar sin Kyo, se puede pasar sin Kyo. Entonces, en este caso tenemos 4 llamas que aplica Kyo, una llama que aplica Scanor y una llama que aplica Meliodas rojo, ¿ok? La verdad que aquí pueden pasar cartas, no pasa nada. Si no tienen Scanor, por ejemplo, no tienen Scanor verde o no tienen al Meliodas rojo, por azares del destino, pueden usar a Aguila, la Aguila azul, que bueno, por aquí de todas maneras van a estar viendo cuál es. Pueden usar a Aguila azul, pueden usar a Caín y alguna que otra unidad que ahora no recuerdo exactamente cuál es, pero pueden usar varias unidades, ¿ok? Como pueden ver aquí ya cambio de fase. Cuando tiene el caparazón en la parte de atrás, cuando está en esta fase, ya se le puede hacer daño. Entonces vamos a cambiar de equipo al equipo B. Y lo que vamos a hacer, como tiene todos los orbes de Ultimate, recuerden que esta carta de Brunilda lo que hace es un 20% más de daño por cada orbe de ulti que tenga el enemigo, ¿ok? Entonces vamos a hacer esto. Primero le hacemos una subida de rango a la Brunilda para que esta carta pues pegue aún más, ¿no? A level 2 pega 240% y tiramos esta carta de Freyr, ¿ok? Y con eso estaría la primera parte, ¿no? Aquí ya llevamos 2 turnos. Repito, dependiendo muchísimo del RNG, del daño que tengan sus unidades, pues bueno, va a pasarlo en más o menos turnos, ¿ok? Si tuviesen a la Brunilda, por ejemplo, a nivel 100, yo creo que harían mucho más daño. Yo, por ejemplo, como la tengo al nivel 90, pues ciertamente que en algún momento siento yo que me falta daño, ¿no? Entonces, vamos a atacar aquí, vamos a ver cuánta vida tiene. 442.000, mi Brunilda de ataque tiene 36.000. Es importante llevar al Go de rojo y no al verde. ¿Por qué? Esto es debido a que recuerden que por pasiva, si no recibe daño, te aumenta el 10%, ¿ok? De estadísticas. Entonces el Frey por aquí tiene buenas estadísticas. Hacemos esto, esto y esto. Y con esto y un bizcocho, pues estaría pasado. Ya no hay nada más que hacer en este boss, ¿no? Ok, este sería el primer equipo. El equipo vamos a llamarlo así, pay to win, entre comillas. Y vamos a probar otros equipos para poder pasarlo en la dificultad difícil, ¿no? Sin Kyo, ¿ok? Sin Kyo más que nada. Así que, pues bueno, vamos allá. Ok, vamos con el segundo equipo y me acabo de dar cuenta que no es necesario que bajen dificultad
para nada, ¿ok? No es necesario que bajen la dificultad y sigue siendo un equipo free to play totalmente. Totalmente, ¿ok? El equipo que vamos a estar usando va a ser la Gila, Caín y Meliodas Demonio Rojo, ¿ok? Pueden llevar en vez del Meliodas Demonio Rojo, bueno, se pueden llevar el Escanor Verde o alguna unidad que meta llamas. Llamas con habilidad, ¿ok? Que meta llamas con temas de habilidades que, bueno, ya debieron de haber visto por aquí las unidades que meten llamas. Algunos son con ultimates, otros son con habilidades, pero al final lo que importa es que metan llamas, ¿ok? Como por ejemplo podría ser el Escanor Verde, podría ser este Mospit o incluso podría ser el Hendrickson Azul, ¿ok? Pero la cuestión de ellos, el Hendrickson por ejemplo es con la carta de debuffo, así que está bastante bien. Por ejemplo la Águila Roja también funciona muy bien, así que pues bueno, hay una infinidad de unidades que pueden llevar. Yo les recomiendo estas porque es la cuestión más free to play y más fácil de subir. Por ejemplo la Águila es una unidad SR. El Caín es una unidad SR, por ende siento yo que los van a tener lo suficientemente dupeados o pueden subirlos de manera más sencilla, más fácil, ¿ok? Y este sería el equipo A para pasar de la fase 1 a la fase 2. Recuerden que es necesario meter 6 llamas. Solo ocupan meter 6 llamas, así sencillo, facilito, la verdad que no ocupan mucho, no les pide nada. Y de segundo equipo vamos a estar usando este otra vez porque pues bueno, funciona muy bien, pero oye... Ventura no tengo a Brunilda, no tengo a Freyr. Ok, pues bueno, oye hermano, te puedes llevar a cualquier unidad roja que pegue. Será Sariel, será Reinhardt, será incluso la Brunilda esta, la de boda, será por ejemplo Skadi, Deriri roja. Unidad roja que pegue te puedes llevar sin problema, obviamente. Si lo cambias la combinación y tal, puede que no te lo pases en 3 o 4 turnos, puede que te lo pases en 5 quizás por temas de daño. Pero oye, que te lo vas a pasar, te lo vas a pasar al final. Así que pues bueno, vamos allá. Vamos a ir con comida de ataque. Si por ejemplo ven que les matan las unidades, en este caso a Águila o a Caín, pueden llevar comida de vida, sin ningún problema. ¿Ok? Pueden llevar comida de vida y no pasa nada. No pasa nada, ¿ok? Así que pues bueno. La verdad que este boss cuando llegó en su momento era bastante complicado. Y veo que le han bajado la dificultad, porque si no recuerdo, la primera vez no se podía pasar con Kyo. Sin Kyo no se podía pasar, al menos que tuvieras un Mospit muy dupeado. Entonces creo que le han bajado el tema de las llamas para el extremo. Pero bueno, vamos a tirar carta de Gila. Esta carta de Caín, esta, no la de la patada, sino la de la mano, es la que van a tirar. ¿Por qué? Por si azares del destino nos toca una level 2 de esta, pues bueno, ya la hicimos. Tiramos esto por aquí y tiramos esto por acá. Primer turno con este equipo free to play tendríamos 3 llamas, ¿ok? Ahora, para el segundo turno hay que rezar que tengamos un buen RNG, que lo tuvimos, ¿ok? Y que nos salgan 3 cartas que metan llamas extra, ¿ok? Necesitamos 3 cartas que metan llama. Por ejemplo, si no te tocan estas 3 cartas, si no te tocan 2, yo te recomendaría repetir hasta que te toquen 3, ¿ok? Aquí, por ejemplo, pues bueno, vamos sobrados de llamas. Son 2, 4, 6. Son 7. Son 7. Ahí metemos 2. Aquí metemos una más. Y acá metemos otra más. ¿Ok? No es necesario meter 7 llamas. Con que metan 6 llamas es más que suficiente, gente. ¿Ok? Aquí nos va a atacar. Normal. Nos va a tirar incluso la ulti. Se muere Gila. Es muy posible. Pero, repito, incluso así no pasa nada. Nunca había visto la ulti de lagarto este, ¿eh? Está nice. Se muere Águila, no pasa nada. Y ahora es donde este señor va a hacer el cambio de fase, ¿ok? Él haciendo cambio de fase, nosotros haciendo cambio de equipo. Ya saben, hacemos cambio de equipo. Carta de subir de rango a la Brunilda, carta de detonación y carta de Freyr, ¿ok? Esta carta de Freyr, la de golpe de potencia. Creo que es la de golpe de potencia, si no mal recuerdo. Por ejemplo, aquí va a pasar algo. Y es lo siguiente. Vamos a tardar un turnito más. Porque, por ejemplo, por temas de RNG... Lo dejamos nada de vida. Por temas de RNG no tenía el señor lagarto. No tenía los suficientes orbes de ulti. Porque nos tiró la ulti en el segundo turno. ¿Ok? Entonces como no teníamos no tenía los orbes suficientes, no hicimos el daño suficiente. Pero bueno. La verdad que con carta de Gowther siento yo que estamos sobrados, pero bueno. Sí, efectivamente. ¿Ok? Aquí ya llevamos... ¿Cuántos turnos? 1, 2, 3,
4 turnos. Ok, llevamos 4 turnos. Como pueden ver, tampoco es... Oye, no está mal. 4 turnos yo creo que está muy bien. Por ejemplo, el Gouder a mi Gouder no le hizo daño, por ende tiene la pasiva cargada. Y hacemos esto. Ok. No es necesario tener reliquias ni nada por el estilo. Ok. No es necesario ni nada. Y como pueden ver, 4 turnos sin mayor problema. Sin mayor problema con un equipo free to play y otro equipo vamos a llamarlo pay to win. No sé, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Así que, oye, ya está. Pasado. Facilito. Así que, pues bueno, yo espero les sea de ayuda. Si es de ayuda para ustedes, yo los invitaría a que se dejen un like, se suscriban, sobre todo activen la campanita para alguna que otra guía, por ejemplo la del boss Tarmiel. Y nos estaríamos viendo en un próximo video, gente. Cuídense un montón. Hasta la próxima. Chao, chao.